Bueno, buenas noches a todos. Como les dije, pues ya hoy nos conectamos a las 8:30 porque ahorita a las 8 estábamos en el aplausatón, precisamente para agradecerle a los médicos, doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, camilleros, eh, conductores de ambulancia, todo el personal de la salud que está arriesgando precisamente su vida eh, para contener efectivamente esta crisis. Entonces, por eso hoy nos demoramos en conectarnos para agradecer y desaprovechar este espacio efectivamente para agradecer. Hipócrates, el padre de la medicina, en el libro de los aforismos, dice en el primer aforismo, esto no es solamente una tarea, dice, para enfrentarse a la enfermedad, no es solo una tarea de uno mismo, o sea, debe vincularlo a uno mismo, pero debe vincular también al enfermo, a los cuidadores, al médico, al entorno. Entonces, definitivamente esto es algo que solamente podremos mediar, podremos resolver, podremos sobreponernos si trabajamos efectivamente en conjunto, ¿cierto? Si todos ponemos nuestro granito de arena y en este caso pues ya ahorita sí que la cuarentena es obligatoria, pues efectivamente pongámosle con la mayor actitud que es no solamente para el bien propio, es para el bien de todos como tal y de nuestros cercanos. Bueno, ya hoy es viernes, supongo que están cansados, no me voy a extender mucho en la reflexión de hoy. Venimos en estas reflexiones ya desde hace 4 días. La primera hablamos del humanismo, la segunda de la felicidad, la tercera la relación del yo con el tú, la cuarta, la de ayer que fue efectivamente sobre la estupidez, y esta es la quinta. Eh, Ayer me pedían el favor que hablara un poquito sobre la crisis, sobre qué es la crisis o uno, cómo se sobrepone a la crisis. Bueno, hay algo clave, no hay efectivamente una fórmula mágica para sobreponerse a la crisis. Y obviamente no las tengo, ojalá. Pero sí plantear una reflexión en torno a ella. La palabra crisis se puso de moda efectivamente en un tratado o empezó a usarse muchísimo a partir de un tratado de Hipócrates que se llama Sobre los preceptos y también en otro sobre la enfermedad. La palabra crisis en griego significa emitir juicio, tomar decisión, efectivamente lo que se resuelve. Hipócrates lo hablaba de que cuando un enfermo está en crisis, es el enfermo o se va a morir o se va a salvar. Entonces esto es muy interesante porque por lo general nosotros en nuestro contexto cultural solemos tener una connotación negativa de la crisis. Es decir, no nos vamos por el lado optimista de la crisis, sino que nos vamos por el lado más pesimista de todos. Eh, Porque consideramos que la crisis es siempre algo que va a desembocar en muerte. Entonces, de hecho, uno en la vida cotidiana le dicen a alguien está crítico en el hospital y de manera inmediata pensamos pues ya se va a morir, son las últimas. No, efectivamente la palabra crisis indica no solamente, no indica nada ni negativo ni optimista, es la posibilidad, la decisión que se da o para que se empeore o para que mejore. De hecho, el Premio Nobel de Literatura y primer ministro muy famoso de Inglaterra, Winston Churchill, decía que en la crisis hay mitad pérdida y mitad oportunidad. Y a mí me ha gustado mucho efectivamente pensar siempre el humanismo en esa clave de oportunidad, de posibilidad, precisamente porque me gusta más pensar incluso un humanismo posibilista, no pensar, por ejemplo, en conceptos de historia de que nuestra historia y nuestra sociedad van mejorando cada vez hacia algo mucho más grande. No, no me gusta pensar en esa clave porque, decía Rorty, filósofo norteamericano, no hay ninguna garantía de que mañana sea un mundo mejor. Entonces, hablar en términos humanistas efectivamente de la posibilidad de que puede ser algo mejor, pero también puede ser algo peor, nos implica o implica hablar efectivamente de un concepto
precioso en la filosofía, que es el concepto de cuidado. Es decir, que el humanismo es la capacidad que tenemos de cuidar lo humano en el tiempo. ¿Por qué estoy hablando de eso? Precisamente porque a veces las crisis nosotros las tomamos como una posibilidad, pero para dejarnos vencer. Y no la tomamos como una posibilidad o una oportunidad efectivamente de sobreponernos. Mire, si pensamos efectivamente en nuestra vida cotidiana, muchas son las dificultades. Estamos llenos de dificultades desde que nos levantamos y abrimos los ojos. Pero efectivamente existe siempre la posibilidad de sobreponernos a ella. De hecho, solamente piensen a veces cuando tenemos dificultades en nuestra vida y miramos hacia atrás y decimos cómo fue posible que yo salí de eso. Para eso hay un concepto muy bonito que significa resiliencia y es la capacidad de sobreponerse. Se los decía, creo que cuando hablamos de la felicidad, resiliencia significa efectivamente rebotar, es decir, cuando algo cae, rebota y cae de pie. Eso es la resiliencia. Nosotros nos podemos sobreponer y les decía en aquella ocasión incluso a nosotros mismos. Eso es supremamente interesante porque todo momento de crisis es la posibilidad de que nosotros o nos dejemos derrotar o efectivamente seamos resilientes. En biología eso tiene un nombre precioso. Todos los seres biológicos tendemos a la entropía, es decir, nos vamos desgastando, el caos, el desequilibrio, pero al mismo tiempo tenemos condiciones negantrópicas que nos posibilitan desacelerar ese proceso. O sea que hasta la biología nos enseña que efectivamente nosotros podemos sobreponernos a las condiciones más negativas. El libro que les recomiendo hoy es un libro precioso, es este, Más Platón y menos Prozac. Creo que este es un libro fundamental para leer en el tiempo de hoy, en la que hoy ni siquiera nosotros nos pensamos como enfermos, sino que nos pensamos como consumidores, se los decía ayer. Y esa condición de consumidor nos ha llevado a que yo prefiera consumirme una pastilla que cambiar el estilo de vida. Empecemos por eso, ¿cierto? Entonces, claro, nosotros hoy no somos resilientes. ¿Por qué no somos resilientes? Porque preferimos que otros solucionen las cosas por nosotros. Una de las formas más fáciles de solucionar nuestra vida es consumiendo una pastilla. Miren el título, Más Platón menos prosa, que es efectivamente, atrévase a pensar un poquito más sobre su vida. Atrévase a reflexionar, a pensar sobre las circunstancias, sobre sus propios pensamientos, más allá de solucionarlo fácil. A mí me sorprende, muchas personas van, por ejemplo, a terapia psicológica como si fuera una terapia mágica, van con el pensamiento mágico. Este más me va a resolver mi vida, ¿cierto? Y lo sé porque tengo muchos estudiantes de psicología, de hecho muchos que estudian psicología, bueno, no lo estoy criticando, sino que muchos de mis estudiantes de psicología estudian psicología porque creen que estudiando psicología resolverán todos los problemas de la vida. No. ¿Por qué no somos resilientes? Porque no nos estamos tomando la posibilidad de conocernos a nosotros mismos. Esa es la razón por la cual la crisis siempre desemboca en tragedia, no desemboca en oportunidad, porque efectivamente no nos conocemos, no sabemos qué horizonte coger y no hay mayor seguridad que uno mismo. O sea, la seguridad siempre está en uno, la seguridad siempre está en quiénes somos y cuáles son mis formas de afrontar efectivamente la realidad que nos circunda. En este momento tenemos una realidad desbordante que nos atemoriza, pero ¿en dónde encontramos la seguridad? En controlarnos a nosotros mismos. Ahorita fue triste ver cómo se congestionaba la carretera a Santa Fe de Antioquia. Eh, no sé si todos irían paseando, todos están desplazando a su casa, pero efectivamente ahí frente a al no control de los demás, tenemos que controlarnos efectivamente a nosotros mismos. Lumarinov, que es quien escribe este texto, de Más Platón menos Prozac, trae varios textos filosóficos muy sencillos para aplicarlos a la vida y decir, muchas veces nosotros tenemos un montón de problemas conceptuales que nos hemos creado nosotros mismos a partir de la forma en que nosotros pensamos. Eh, esta semana hacía una entrevista a través de estos medios digitales que me preguntaban efectivamente por el amor. Era una entrevista por el amor y me decían, ¿qué es lo malo del amor? Y yo les decía, pues lo malo del amor es que a veces ni siquiera sabemos definirlo o no tenemos claro qué es. Entonces por eso que hay una mujer que le pegan y dice que es porque la aman mucho. O sea que
El problema está, pues, está en que le peguen, pero mucho más el problema está en qué concepto tiene ella de amor. Es, ¿qué concepto tenemos nosotros de nosotros mismos, de nuestra propia vida? ¿Qué concepto tenemos de las dificultades? Y creo que ahí hay una condición fundamental que nos enseña la filosofía. Y ya no lo dijo desde la antigüedad con Sócrates, el famoso Ecnoctis auto, conócete a ti mismo, o sea, conócete a ti mismo. Los romanos de hecho tradujeron eso como el cura sui, cuídate, ¿cierto? Eso es una expresión supremamente interesante, eh, porque comprendieron que de hecho ese conocerse a sí mismo lo llevaron a todas las esferas. No piensen que es un asunto solamente trascendental y espiritual, era una condición incluso física, de saber cuáles eran los límites, incluso corporales. El conocimiento de sí mismo es un conocimiento que se ejercita y se da efectivamente a lo largo de toda la vida. No es algo que yo llegue y diga, uy, ya me conozco. O sea, yo soy el man más teso y me conozco. No, porque nuestra vida es dinámica. Recuerden lo que hablábamos en días pasados. Somos proyectos abiertos, somos perfectibles. Si la vida es dinámica, nosotros no somos estáticos, nuestra edad no es estática, nuestro pensamiento no es estático, pero no pensamos lo mismo que cuando teníamos 10 años. Si estamos pensando lo mismo que cuando teníamos 10 años, preocúpese, ¿cierto? Como nuestra vida no es estática, por ende no llegamos a un conocimiento perfecto, profundo y estable de nosotros mismos. Es algo que implica un ejercicio permanente de la vida, es decir, un revisarnos. Por eso este texto, de hecho este texto lo conocí fue por un amigo llamado Vigirado, de más Platón y menos Procas, porque es efectivamente el llevar una filosofía a la vida, el llevar una filosofía a revisarnos como tal. Y esto es muy interesante porque voy a parafrasear un poquito a Kant, el filósofo del siglo XVIII decía una cosa muy bonita. Decía que vienen imperativos categóricos e hipotéticos. Decía, el categórico era, mire, actúe como usted quiere que actúen todos los otros en la misma circunstancia. Ojo con eso. Ese es el imperativo categórico. Lo formula pues más abstracto. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo quisiera yo que actuaran los otros en las circunstancias en las que yo estoy en este momento? Es decir, ¿cómo quisiera yo que actuaran los otros en medio, por ejemplo, de esta pandemia? ¿Cierto? Créanme que si estuvieran enfermos, los que fueron a pasear no quisieran que los otros salieran a pasear. Es una cosa muy interesante, ese es el imperativo categórico. Pero él dice, hay una condición bien bonita, el imperativo hipotético. Dice el imperativo hipotético es el que ya tiene un interés y un fin en sí mismo. ¿Por qué lo menciono? Porque si algo he aprendido leyendo la filosofía de Kant, es que nadie puede imponernos a nosotros un pensamiento, un proyecto, un sentido de vida, un propósito. Eso es una cosa supremamente interesante. Es algo que surge de nosotros. Mire, ¿cuál es la diferencia? De hecho, estaba releyendo a Lou Marinov para podérselos presentar y me encantó un apartado que tiene sobre el significante y los propósitos al final. Muy bonito. Lo estaba releyendo y decía, mire, que es un sentido, un significante, es aquello en el que nosotros nos movemos. Es algo en el que yo soporto mi existencia. ¿Qué sentido tiene para mí la vida? Pero ¿qué es un propósito? Aquello que busca una meta. Entonces coloco un ejemplo muy sencillo, muy coloquial. ¿Cuál es el propósito del menú? Decirme qué puedo comer. ¿Cuál es el sentido que tiene el menú? Guiarme, darme la información. Bueno, muy bien. ¿Qué sentido y qué propósito tiene nuestra vida? ¿Cuál es el pequeño problema? Es que a veces tenemos muchos sentidos, pero no tenemos propósitos. Entonces, ¿para qué sirve el sentido? Para nada. Así de sencillo. No sirve para absolutamente nada. Yo tengo el sentido del mejor padre del mundo. No sirve nada si no tengo el propósito de serlo. Y todo propósito se traduce en un acto. Por eso arrancamos hablando de la crisis, que ayer fue Edison Yarse, mi primo, quien me pidió ese favor. Arrancamos del concepto crisis hipocrático y lo fuimos desarrollando a ese conocimiento de sí, a esa condición de cuidado, para desembocar efectivamente en estas dos condiciones, el sentido y el propósito. Eso en el colegio lo llamaban de una manera que nos parecía absurda. En el colegio lo llamaban proyecto de vida. En proyecto de vida nos ponían a llenar un montón de cuadernos y cosas terribles, muy desgastante, ¿cierto? Y sigue siendo una palabra que genera de pronto, digámoslo así, un poco como de repulsa esa palabra.
Proyecto de vida suena como muy religioso, muy catequético. Miren, una de las preguntas que yo le hago mucho a mis estudiantes es una pregunta en estilo nietzscheano. ¿Qué, a ver, qué sueños tienen ustedes que no respondan a los sueños del consumo? Entonces envían los estudiantes, no, tener una gran familia. Y les digo, ¿y en dónde sueñan esa gran familia? En una gran casa. Efectivamente, responde a lo mismo. Hoy, en medio de esta crisis, las cosas que tenemos que preguntarnos es lo siguiente. Dejemos de pensar propósitos dirigidos a objetos. El objeto es banal, el objeto se acaba, el objeto es algo del pasado y el objeto no me identifica. Empecemos a pensar propósitos que estén vinculados con mi propia vida. Entonces la gente dice, es que mi propósito es ser exitoso. Y uno le pregunta, ¿cuál es tu definición de exitoso? Tener mucho dinero. Entonces, claro, ahí es donde viene un filósofo alemán, pues piensa en alemán, pero es surcoreano, Byung-Chul Han, y nos dice efectivamente, claro, esos propósitos llevan a que yo me explote a mí mismo, termine agotándome y termine desembocando lo que él llama infartos neuronales. ¿Cuáles son los famosos infartos neuronales? Hoy tenemos un montón de gente con el síndrome de Bourne, gente quemada en lo que hace, ¿cierto? Gente que efectivamente no ama lo que hace. Recuerden lo que hablamos en la felicidad, el famoso síndrome de fin de semana. Hagámonos un poquito esa pregunta. Yo les dije, no tengo la solución para las crisis, pero la única solución de las crisis es efectivamente en nuestra capacidad, no solamente de sobreponernos, sino de tener sentidos, ojo, y propósitos. Reitero, de nada sirve un sentido si no tiene un propósito, porque el propósito se traduce en una acción. Ahora, yo puedo tener un propósito sin un sentido, pues créanme que sería algo completamente ciego, es decir, no sabía hacia dónde va. Voy a parafrasear una frase muy común de Kant, es decir, un sentido sin propósito es vacío y un propósito sin sentido es algo completamente ciego. Entonces, unan las dos cosas. ¿Qué quiere decir? Hombre, ¿qué valor le estoy dando yo a las cosas? Pero también, ¿qué quiero alcanzar? Y cuando digo las cosas y qué quiero alcanzar, no dejemos de pensar en objetos. Una gran casa, a veces se tienen grandes casas y poco hogar. A veces se tiene pequeñas casas y un gran hogar, que es diferente. La palabra hogar era un dios de la antigüedad, la hoguera, la que mantenía el calor, la vida dentro de ella. Entonces, hagámonos mucho esa pregunta. Con esto no quiero decir que sea malo soñar con cosas. No, muy rico, delicioso. Yo también lo hago. Muy bueno. Sueño algún día tener una finquita. Muy bueno. Y tiene unos pollos por ahí caminando. Maravilloso, ¿cierto? Pero nuestro propósito de vida no debe estar guiado. Y eso es algo que he aprendido muchísimo en la filosofía. Nuestro propósito de vida no debe estar guiado efectivamente por la obtención de objetos, sino por el mejoramiento de sí en relación con los otros. Recuerden, y aquí quisiera terminar este viernes recopilando todo lo que hemos dicho, esa capacidad de trascendencia, esa vinculación con el otro, la estupidez que niega al otro, es porque efectivamente nosotros somos la posibilidad de existir solamente con los otros. Un filósofo judío que se los he citado mucho llamado Martin Buber decía una cosa muy bonita: en el principio está la relación. Cuando dice está la relación es efectivamente que todo surge a partir de encontrarnos con los demás. Entonces, recuerden que el concepto crisis en griego es un concepto de decisión, es un concepto de juicio. Cada uno de nosotros toma esa decisión en los momentos críticos. Nos dejamos caer o adoptamos ese concepto tan bello en el español de resiliencia y nos sobreponemos a él. Pero para podernos sobreponer a las crisis, debemos ejercitarnos un poquito más en el conocimiento de nosotros. Para quienes fueron llegando, les recomiendo mucho, mucho este texto, Más Platón, menos Prozac, en la que hoy la sociedad preferimos, reitero, consumir una pastilla que cambiar nuestro estilo de vida. La invitación de este texto es pensar nuestra propia vida para saber sobreponernos efectivamente a las crisis como tal, que son cotidianas, que son normales por la vida en sociedad. Hoy vivimos una crisis, sobrepongámonos a ella y nos sobreponemos en primera instancia desde nosotros mismos. No le pidamos tanto al gobierno, no le pidamos tanto a los sistemas de salud. ¿Qué estamos haciendo nosotros para sobreponernos efectivamente a esto? Bueno, muchísimas gracias, no los voy a cansar más.
Eh, yo les agradezco mucho, porque si bien lo hago con mucho cariño estos espacios para que hablemos, reflexionemos, pensemos en otras cosas, no son verdades, sino que es la posibilidad simplemente de pensar en otros horizontes diferentes a los que estamos acostumbrados. Y finalizo con esto. Kant decía una cosa bellísima: el ser humano no está condenado a ser un animal doméstico, es decir, a vivir como un rebaño, siguiendo a otros. Dice, no, somos abejas que hacemos parte de un panal. ¿Qué quiere decir? Que todos aportamos, absolutamente todos aportamos a la construcción de una mejor sociedad. Somos pequeñas abejas que trabajamos en ese panal. Y ese panal no es para el beneficio de la reina, es para el beneficio de todos. Lo que yo construya, eso mismo es efectivamente lo que va a recibir. Las grandes religiones orientales comprendieron eso y lo llamaron karma. Todo lo que yo construyo, todo lo que yo destruyo, es algo que me va a construir o me va a destruir a mí, como tal. Bueno, yo no los canso. Feliz fin de semana. Es obligatoria a leer bastante, es la invitación en estos textos. Dialoguen con ustedes mismos y, y con los otros. Edison, estuvo corta, llegaste tarde, pero ahí la queda grabada. ¿Mañana qué horas? Bueno, no sé si mañana no, no los quiero agotar, pero si quieren, nos vemos mañana para que sigamos discutiendo, para que sigamos simplemente reflexionando como tal sobre diversos temas que nos aportan el humanismo y que nos aporta la filosofía. Dejen los comentarios si quieren algún otro tema o que profundicemos de las tantas cosas que hemos hablado. Reitero, no son palabras absolutas ni verdades, son simplemente reflexiones que he sacado de la filosofía y que quiero compartir en medio de este tiempo de zozobra. Crisis, recuerden, como oportunidad. Bueno, feliz noche para todos, muchísimas gracias, que estén muy bien.